palabra de hoy es una palabra muy, muy valiosa, muy importante. Así es que te invito a que estemos muy atentos. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que este alimento que habremos de recibir edifique nuestras vidas. Nos enseñes, Dios mío, tu voluntad, tus caminos. Te reveles a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cumple con ella el propósito que siempre buscas cuando la envías. Te damos muchas gracias. Amén. Hoy terminamos, hermanos, nuestra serie Cuando creemos correctamente. Ha sido una serie muy valiosa, tiene muchas enseñanzas muy edificantes, muy productivas, que vienen a realmente ayudarnos en nuestra vida espiritual para quitar de nosotros muchos engaños, muchos paradigmas que no son correctos. No es la forma adecuada de creer en Dios. La palabra de Dios, ahí Dios se revela a nosotros. A través del conocimiento de ella entendemos todos estos detalles donde nosotros estamos en confusión y es bueno que corrijamos. Y esta serie de enseñanzas nos ha traído muchos temas reveladores sobre ese tipo de confusiones que como cristianos muchas veces guardamos. Como les digo, el día de hoy vamos a terminar nuestra serie. No es porque ya no haya que hablar, sino es porque es bueno girar un poco, ¿verdad? Pero hoy es nuestra última enseñanza. El domingo pasado tuvimos una enseñanza muy interesante, muy importante. Creer que el éxito externo es una señal de aprobación de Dios, y estuvimos hablando cosas muy importantes, tanto que no parecen espirituales. A lo mejor por eso esta semana nadie puso ningún mensaje en el chat de la iglesia respecto de la enseñanza, porque yo entiendo y yo sé que hablar de este tipo de conceptos, de lo que es principios que hacen funcionar la vida natural, eso no suena espiritual. Y estuvimos hablando de principios que hacen funcionar no solo la vida, sino las finanzas. Hablar de dinero es un tema que no es muy espiritual, que digamos, esa es la percepción. Pero yo entiendo que todos tenemos un tiempo. Yo deseo que abramos nuestros ojos en relación a eso. Así es que te invitamos para que escuches la enseñanza. Se encuentra en YouTube y en Spotify. Si la quieres volver a escuchar, y pide a Dios que abra los oídos de tu corazón para que tenga sentido todo lo que ahí se dijo. El día de hoy, nuestra última enseñanza de nuestra serie se titula Cuando el activismo y el servicio reemplazan nuestra comunión con Dios. Y la verdad, hermanos, es bien importante comprender esto. Es bien importante. Es crucial. Y esta enseñanza la vamos a ver en 3 puntos importantes como normalmente lo hacemos. Y el primer punto es: ¿el servicio y el activismo religioso mejoran nuestra relación con Dios? Yo creo que de entrada todos ya podemos tener una respuesta. El segundo punto: ¿servir en ministerios nos acerca a Dios y nos hace mejores cristianos? El punto número 3: ¿cómo encontrar una verdadera comunión con Dios? Así es que te invito a que abras tus oídos, abre tu corazón, considera todo. La Escritura nos invita a que analicemos todo, que escudriñemos todas las cosas y retengamos lo que es bueno para nosotros. Lo que no es, lo hagamos a un lado. Pero nadie se dañe, nadie se afecte, nadie se quede en mal. Hagan a un lado lo que no sirve para ustedes y tomen lo que sí sirve. Amén. Punto número 1. ¿El servicio y el activismo religioso mejoran nuestra relación con Dios? Yo te pregunto, ¿mejoran tu relación con Dios? ¿El servicio y el activismo religioso mejoran tu relación con Dios? ¿Un sí o un no? Pues bueno, este es un tema crucial, hermanos. Es un tema relevante en la vida de todo creyente. Muchos creyentes
caemos en el engaño de pensar que el servicio, las buenas obras y el activismo religioso son sinónimos de una comunión profunda con Dios. Lo cierto es que el activismo, las actividades religiosas, aún las buenas obras per se en sí mismas, ellas no son sinónimo de una relación profunda con Dios. Sin embargo, aunque todas estas cosas pueden ser cosas buenas en sí mismas, no garantizan una relación íntima con Él. De hecho, se pueden convertir en distractores que sin que nos demos cuenta nosotros van a competir con nuestra comunión con Dios y nos van a alejar de Él si no entendemos realmente el lugar que éstas deben de tener. Así que entendamos muy bien las siguientes dos verdades acerca de esto que estoy hablando. Y la primera de ellas es: servir no reemplaza la comunión con Dios. Las buenas obras y el servicio, hermanos, son importantes, pero no garantizan una relación íntima con Dios. ¿Por qué razón? Pues porque la comunión con Dios se basa en la intimidad, en entrar a ese lugar secreto y relacionarnos personalmente con Dios. No es servir a otros, ni tampoco la comunión con Dios se basa en hacer buenas obras. Tú puedes servir, tú puedes hacer buenas obras, pero de tus propias fuerzas, sin ser impulsado por el Espíritu. De tal manera que las buenas obras o el servicio a otros no es una garantía de tener una comunión íntima con Dios. Si nuestras obras no fluyen desde una conexión con Dios, entonces van a carecer de un valor espiritual, de poder espiritual, y se van a volver obras vacías y sin fruto. No tienen sentido. La palabra de Dios en Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguien no tiene comunión con Dios, si alguien no busca a Dios en lo íntimo, si alguien no se relaciona personalmente con Dios, todo lo que hace, lo hace en sus fuerzas, lo hace sin Dios. Dios no está tomado en cuenta en su vida. En cambio, cuando nosotros estamos teniendo esos tiempos, le estamos dando un lugar especial a Dios en nuestras vidas, le comunicamos, le encomendamos todo lo que estamos haciendo, nuestros días, nuestras semanas, que si tengo gripe, pues le hablo a Dios, le digo, tengo gripe, te pido que me sanes, te pido que me des fuerza. Si está llegando el fin de mes, si estoy empezando a tener conflictos económicos, si estoy teniendo diferencias y problemas con un hijo, con la esposa, con un vecino, con mi mamá, mi hermana, mi hermano, todo, si lo estamos platicando con Dios y estamos pidiéndole que nos ayude, que nos permita entender, que nos llene de su amor, la verdad, encontrarnos con aquel con el que tenemos diferencia, dado que estamos en la presencia de Dios, Él nos suaviza nuestras respuestas. Él produce en nosotros ese amor que nos está dando en lo íntimo y nos relacionamos con el que tenemos problemas de una manera suave, gentil. Algo que no haríamos si no estamos en conexión con Dios, de tal manera que ese buen trato lo estamos teniendo con esta persona desde nuestra relación con Dios y tendrá un resultado para bien. Dios lo llevará por buenos cauces. Pero cuando no participamos con Dios nuestros días, todo lo que estamos haciendo lo hacemos en nuestras fuerzas. Y ahí es donde dice, mira, Dios es la vid, es como el árbol, y tú y yo somos las ramas. Si se corta una rama del tallo, la rama invariablemente se seca. ¿Por qué razón? Porque dejó de estar adherida al tallo. Eso es lo que sucede con nuestros días. Si estamos separados, no buscando esa comunión con Dios, todo lo que hacemos no trasciende.
todo se hace en nuestras fuerzas, se queda aquí en este mundo, pero estando conectados con Dios, no. Yo recuerdo hace mucho, iba a tener un examen que yo traía una materia arrastrando en mi carrera profesional. Y llegué yo a un semestre en donde tenía que librar todas las materias, no podía pasar debiendo ninguna. Y para mí era muy fuerte saber que tenía esa y decía yo, no puede ser. Y yo estuve en una búsqueda de Dios diciéndole, ayúdame, Padre, ayúdame, ayúdame. Sin platicarte muchos detalles, pero fue maravilloso cómo sucedió el que yo haya pasado todas las materias de ese semestre. Y fue por algo que pedí a Dios. Yo busqué el rostro del Señor y Él me habló con un versículo que está en el Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo Testamento. Y dice que el que creyere en Él no será avergonzado. Para mí era motivo de mucha vergüenza traer arrastrando una materia. Y decirle a mis papás, papá, no pasé la materia, era la más difícil de ese semestre anterior, la que yo traía arrastrando. Era muy vergonzoso para mí decirle a mi padre, pasé todas, pero traigo esta arrastrando, no puedo pasar semestre. El siguiente semestre solamente voy a llevar esa materia. De tal manera que yo le pedí a Dios que cuando presentara el examen, como confirmación a mí, me recogiera el examen. Eran unos auditorios de 600, 700 personas. Y nos sentaban con muchas butacas de por medio para no copiar. Yo le dije al Señor, confírmame que estás conmigo. Y Él fue cuando me dio ese versículo, el que creyera en Él no será avergonzado. Híjole, me fortaleció tanto porque fue una palabra personal. Y me la confirmó en las Escrituras. Él me la dio en mi espíritu y me llevó a la palabra y me la confirmó. Me llenó de fe, me llenó de una confianza increíble. Yo le pedí a Dios cuando yo termine mi examen y yo descienda por ese auditorio y que yo vaya a entregarla, que me la recoja, que me la tome en sus manos un doctor que lleve camisa roja como esta. Qué chusco, ¿verdad? Lo que yo le pedí a Dios. Pero fue muy interesante. Terminé yo mi examen y yo seguido levantaba la cabeza para ver. Habían como 15 médicos que estaban recibiendo los exámenes, parados en las orillas, por el centro, allá al frente. Eran como 15 médicos. Cuando yo entregué mi examen, ya se habían ido muchos compañeros y quedábamos pocos. Para ese momento todos los médicos estaban haciendo un círculo ahí enfrente. Y cuando ya terminé mi examen dije, Señor, voy a irlo a entregar. Y levanté el rostro, no había visto a un doctor con camisa roja hasta ese momento. Y dije, bueno, Señor, pues ya nomás falta lo último, ya hiciste mucho, ya ahí está un doctor con camisa roja, que Él me la recoja. Y me acuerdo que iba bajando y yo decía, Padre, puedes no hacerlo. Ya me siento muy animado porque cuando menos aquí está un doctor así. Y llegué y estaba el círculo. Yo llegué, me abrieron paso y pues era un círculo como de 15 médicos. Puedes imaginarte, cualquiera me podía extender la mano. Y yo dije, aquí está, doctor, es mi examen. Y yo nada más extendí la mano. Y yo decía, que el de camisa roja, venga. Yo dentro de mí. Y cuando yo extendí la mano, y dice así, todos se quedaron viendo unos a otros. ¿Y qué creen que sucedió? El médico con camisa roja se dio pasos hacia adelante y me tomó el examen. Pasé esa materia. Entonces, fue confirmación para mí. Pero todo esto, todos los actos que nosotros hacemos, la verdad marca una diferencia. Que tú y yo tengamos comunión con Dios. Lo que venimos a hacer a la iglesia, servir, hermanos, no reemplaza el que yo en ese entonces era director del grupo de alabanza. Allá en una iglesia cuando yo me reunía, tocaba la batería también, ayudaba con los jóvenes. Todo ese activismo son vacíos, son secos, si uno no tiene comunión con Dios. Pero cuando uno tiene comunión con Dios, entonces todo
se eleva a una dimensión diferente. Es bien importante, hermanos, caminar todos los días buscando a Dios, porque ninguna cosa que hagamos, si somos de esas personas que servimos a otros, que le damos limosna a quien nos pide, a una viuda la ayudamos, paramos el carro, la ayudamos a pasar, pero si no tenemos comunión personal con Dios, son obras muertas. En cambio, cuando uno tiene comunión con Dios y siente hacer aquello, uno lo hace, sucede algo diferente, algo que trasciende. Es distinto. Así es que, separados de Él, nada podemos hacer. El peligro de que nosotros creamos que nuestras buenas obras mejoran nuestra comunión con Dios es que si estamos nada más haciendo obras y obras sin tener comunión con Dios, finalmente todo ese servicio, todas esas buenas obras terminan frustrándonos, terminan dejándonos vacíos. Lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, terminamos cansados, agotados. Incluso si estoy sirviendo en la iglesia y lo estoy haciendo en mis fuerzas, termino frustrado y decepcionado de la gente. Me enoja la gente. ¿Por qué razón? Porque son obras muertas, las estoy haciendo en mis propias fuerzas. Y obviamente lo estoy haciendo desde mi propio egoísmo, y el egoísmo espera algo a cambio. Y cuando no se obtiene la respuesta, si estoy dirigiendo alabanza y no veo respuesta, pues me frustra, digo, no sé qué tienen los hermanos, no sé por qué no adoran a Dios. Pues es que lo estoy haciendo en mis fuerzas. Los que están sirviendo se van a encontrar con uno que pues no le gusta que le digan siéntense acá. No, me quiero sentar acá. Y eso, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, nos enoja, nos molesta. ¿Por qué razón? Porque nos hace falta el amor que Dios nos da en la intimidad. ¿Sí me explico? Los invito, hermanos, entonces, para que comprendamos muy bien que servir no reemplaza la comunión con Dios. Y la segunda es el activismo puede distraer nuestro corazón de Dios. Hermanos, el activismo religioso puede ser una manera por medio de la cual nosotros podemos evadir la confrontación con Dios de nuestro propio corazón. Por lo regular, es mucho más fácil mantenernos ocupados haciendo cosas para Dios que enfrentar nuestras áreas de pecado, nuestras propias inseguridades o la necesidad que tenemos de ser transformados. Entonces, el activismo nos distrae para no venir. Estamos muy ocupados y creyendo con eso, convenciéndonos a nosotros mismos que de esa manera tenemos una relación con Dios, y no es así. No hay nada mejor que entrar en lo secreto y cerrada la puerta, tener ahí en el corazón comunión con Dios. La palabra de Dios en Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Esos que hacen muchas cosas, esos que constantemente están haciendo buenas obras, esos que están ministrando, esos que están, incluso la vida cristiana se puede convertir en una serie, hacer cosas espirituales, pero si no tenemos comunión con Dios, esas cosas terminan sin dar fruto. Entonces Jesús dijo: no todo el que me llama Señor, Señor va a entrar en el reino del cielo, solo van a entrar aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Gente que vive en pecado. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar profetizar en el nombre del Señor y ver que sucedan cosas impresionantes? ¿Se pueden imaginar tener la habilidad para expulsar demonios?
hacer milagros en el nombre de Jesús y que sean obras muertas, que la persona no tenga comunión con Dios. En aquel día el Señor les va a decir, no te conozco, por más milagros que hayas hecho, por más que hayas profetizado, por más sanidades que hayas hecho tú. No te conozco porque tú viviste una vida alejado de mí, no venías a mi intimidad. Separados de mí, dice la Escritura, nada pueden hacer. Hermanos, podemos utilizar el activismo como una forma para evitar precisamente la intimidad con Dios. Hay mucha gente que sentimos que se nos avecinan tiempos difíciles y cuando sentimos que aprieta las circunstancias, entonces nos ponemos a ayunar, nos ponemos a orar mucho, nos ponemos a buscar a Dios, a leer las Escrituras. Y ¿sabes una cosa? No nos apartamos de todo y venimos a hablar con Dios y decirle, Señor, reconozco que esto que se avecina es consecuencia de mi descuido en el pasado. ¿Me puedes ayudar? Perdóname mi mal comportamiento en días previos. Eso es tener comunión con Dios. Eso es venir y ser transparentes delante de Dios. Eso es ser vistos por Dios completamente. Eso es reconocer, eso es venir delante de Él para ser vistos, para que nuestras áreas de error, de pecado, se sanen. En cambio, nos intoxicamos, nos volvemos adictos de las actividades de la iglesia religiosas. Para ser buenos hijos de Dios nos llenamos de activismos huecos, vacíos, sin vida. Lo más importante es venir a tener comunión con Él. Y cuando la tenemos, ahora sí, todo lo que hagamos será diferente. Porque procede desde la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿qué es lo que recibimos cada que venimos a su presencia? Piensa un poquito. ¿Qué más? ¿Sabiduría? ¿Qué más? Sí, es a comunicarnos con Dios. ¿Qué más? ¿Qué recibimos cuando venimos a su presencia? Amén. Amor es lo que recibimos, principalmente. Conectar con Él, hablar con Él. Él es amor. Lo primero que recibimos es su amor, su abrazo. Si alguien viene cargado con errores, con pecado y demás, viene delante de Dios, no recibe rechazo, recibe amor. Dios ve nuestras culpas, Dios ve nuestros pecados y nos ama, nos abraza. Lo que recibimos es amor. Y salimos de la presencia de Dios gozosos porque su amor nos llena. ¿Qué hacemos al salir de la presencia de Dios? Repartimos el mismo amor que Él nos dio en su presencia. Y luego llegamos con mi esposa, que ando enojado con ella, pero yo vengo de la presencia de Dios, ya me reconcilié con Dios, pedí perdón por tratarla mal, vengo con mi esposa y estoy enojado con ella, no vengo con la guardia arriba. Vengo tocado por haber estado en su presencia. Y en lugar de ponerme a la defensiva con él y a continuar el pleito, ¿qué creen que hago? Amor, perdóname, me equivoqué. Actué en mi egoísmo, me picaste el orgullo. Te dije cosas que no debía haber dicho. Todas esas obras proceden de la presencia de Dios. Y entonces recibo fruto correspondiente. Eso es lo que Dios nos invita a hacer. Todo el activismo. Nos ocupamos, nos distraemos, dirigimos nuestras fuerzas hacia el activismo. Lo único que hacen es distraernos. Debemos de entender. No hay que evadir la presencia de Dios. Hay que venir a Él y ser vistos tal cual somos. Amén. Punto número 2. Servir en ministerios nos acerca a Dios y nos hace mejores cristianos. Ay, Juan Carlos, y
y Monse están aquí enfrente, no, o sea, ellos son los clase VIP de la iglesia. ¿Ustedes creen que el ministerio los vuelve más santos? Yo he estado allí muchos años. Yo puedo dar por testimonio que ejercer un ministerio en la iglesia no nos vuelve más santos. Ni tampoco nos hace que Dios nos bendiga más fácil que a quien no está en un ministerio. Quien está sirviendo no es una distinción espiritual, es una actitud nuestra hacia Dios de gratitud. Padre, voy a servir en amor. Pero no llegar a pensar que porque lo estamos haciendo, por eso somos una especie distinguida dentro de la iglesia. No es así. Y si alguno de mis hermanos lo cree de esa manera, le quiero pedir que por favor reflexione. No es así. Ningún ministerio nos acerca más a Dios ni nos convierte en mejores personas. Estamos puestos en un ministerio porque Dios nos llama y merecemos realizar ese trabajo desde un corazón agradecido, sin esperar nada a cambio. Muchos en la iglesia trabajan muy duro sirviendo, ayudando a otros y participando en actividades ministeriales. Pero hay un gran peligro en esto. Podemos caer en el engaño a nosotros mismos si permitimos que nuestros ministerios se conviertan en un sustituto de nuestra relación con Dios. No debe de uno pensar siquiera que ejercer un ministerio es la forma como me comunico y como tengo intimidad con Dios. No es así. No es así. La intimidad con Dios es intimidad con Dios. Esta es una acción y un servicio dentro de la iglesia. La comunión con Dios es comunión con Dios y solo y únicamente se da en lo íntimo. Hermanos, con esto, en ningún momento, Juan Carlos y Monse, estoy diciendo que esté mal lo que están haciendo. En ningún momento me refiero a eso. Solo quiero poner en perspectiva las cosas. Debemos entender que estas actividades no reemplazan la comunión íntima con Dios. No reemplazan. Muchos llegan a creer que por estarlo haciendo, por eso ya están bien espiritualmente. Yo muchas veces me llegué a sentir, yo viví en una actitud religiosa, en una actitud de obras muertas, yo viví muchos años así, y mi vida, el resultado que hubo de todo ello era agotamiento, frustración, yo estaba enojado. Y muchas veces venía yo a la iglesia en mis rollos, y venía a la iglesia y me obligaba a mí mismo a servir y a dar lo mejor. Y si me tocaba predicar, pues a predicar, a hacerlo. Y yo lo hacía en mis fuerzas. No me daba cuenta. Y cuando terminaba, que nos íbamos a ir a casa ya, que había terminado todo. Y por gracia de Dios, había un mover del Espíritu, personas quebrantadas y demás. Yo decía, wow, la hice bien. Y salía yo de aquí y me sentía como que, mejoré mi relación con Dios. Yo creía, fíjate, pensaba eso, pero me daba cuenta que esa emoción para antes de dormir ya se había esfumado. Muchos años viví así. ¿Cómo me arrepiento de todo eso, hermanos? Hoy entiendo que todo es en función a lo que pasa entre Dios y yo. Ya no me enojo si no vienen. Yo estoy cumpliendo contigo, Padre. Dame la gracia para que cuando sí vengan, te escuchen. Ya no me quiero enfrascar
en actividades. Ha habido gente que se me ha acercado y me ha dicho, hermano, ¿por qué no hacemos un cultito el miércoles y el viernes? ¿Y por qué no en los sábados nos venimos a tener un tiempo de oración y el domingo vengamos a las 5 de la mañana a orar? Todas son cosas, son sugerencias buenísimas, pero de verdad los voy a meter en un activismo vacío, hueco, y lo único que voy a hacer es que los voy a tronar. Los voy a hacer sentir mal conmigo porque no vienen. Yo no quiero producir eso, hermanos. Yo deseo que de verdad el Espíritu de Dios despierte a cada uno de nosotros. Que antes de venir a tener muchas actividades aquí, nuestras vidas se transformen. Porque la evidencia de una verdadera vida en el Espíritu es la transformación de vida, no son el activismo. No es el montón de compromisos que adquiero y cumplo con ellos. No es eso. Es una vida transformada. Y si no hay vidas transformadas, no estamos ni emocionados ni motivados con el Señor. ¿Para qué sirven dos servicios entre semana? Puede estar solo con uno o con dos nomás. Cuando tengamos intimidad con Dios y el Espíritu esté fluyendo a través nuestro, la gente verá la luz de Jesús en nuestras vidas y querrá la luz que hay en ti y te va a decir, ¿qué tienes? Y entonces Dios estará haciendo una obra. Se van a empezar a convertir los vecinos, se van a empezar a convertir tus familiares y vamos a empezar a tener más gente aquí. Y no estoy preocupado porque no haya. Bueno, emocionalmente, humanamente, sí, pero aún eso lo descargo. El Señor me dice, ten paz, estate quieto. Estate quieto. El Señor me ha hablado de muchas maneras. Y de verdad te digo, tengo paz en mi corazón. Se turba mi yo, emocionalmente hablando, el yo humano. Ese sí se turba cuando veo poca gente. Pero dentro de mí tengo paz porque estoy obedeciendo a Dios. El Señor me ha dicho, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Yo doy mi mejor esfuerzo. Mi mejor esfuerzo en hacer lo que corresponde. Es orar y compartir la palabra. Esa es mi responsabilidad. Oye, Lázaro, pues necesitamos ver crecimiento. Ok, ¿sabes quién se reproduce? ¿El pastor o las ovejas? Ok, las ovejas necesitan nutrirse, necesitan fortalecerse, estar sanas, saludables, y es entonces que se reproducen, pero se reproducen solas. Hermanos, la palabra de Dios en Juan 15:5, ya lo vimos ahorita. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podemos hacer. El peligro del activismo y de los ministerios es que nos pueden hacer sentir que estamos muy cerca de Dios y nos llegamos a sentir santos. Y la realidad es que eso no es más que una ilusión que genera dentro de nosotros mismos nuestro propio ego. Nos la creemos, pero es falso, es pura apariencia. Así vivían los fariseos. Ellos conocían la palabra y ellos querían exigir al pueblo que obedeciera y que cumpliera todos los mandamientos. ¿Y cómo era su vestimenta? Una pompa, tenían unos... Y cuando caminaban con aquella propiedad. Y llegaba la hora de la oración y ahí les encantaba que a la hora de la oración encontrarse o en la plaza o en el mercado. ¿Sabes por qué? Porque llegaba la hora de la oración y como era un ritual, entonces ahí donde estaban y les encantaba estar en medio de toda la gente. Llegaban y se paraban y sacaban su tapetito, lo ponían ahí frente a todos. Se postraban. Cabeza,
rumbo al templo, como decía la ley, y se ponían a orar, se postraban y hacían sus oraciones. Terminaba el tiempo de la adoración, se levantaban y continuaban su camino. Entonces toda la gente que pasaba al lado decían, uy, híjole, ¿yo cuándo lo voy a hacer? Este sí es santo. A ellos les encantaba la opinión, que la gente pensara, no, pues ellos sí cumplen la ley, ellos sí están cerca de Dios, ellos son apariencias. Entonces, el activismo produce un engaño en la persona. La hace creer que está cerca de Dios. Y no es así, hermanos. Lo podemos estar haciendo en nuestras propias fuerzas, sin la presencia de Dios, sin el respaldo del Espíritu Santo. Y cuando lo hacemos así, sin el respaldo del Espíritu, sin tener comunión verdadera, sin tener la vida fluyendo del Espíritu Santo a través nuestro, por la intimidad que tenemos con Él, cuando lo hacemos así, están nuestras propias fuerzas. Y todo lo que hacemos es hueco, es vacío. Por eso Jesús veía a los fariseos y les decía, por fuera están que apantallan, pero por dentro están llenos de muerte, sepulcros blanqueados por fuera. Uno puede aparentar mucho con el activismo religioso. Pablo nos lo comunicó de esta forma. En 1 Corintios 13, 1 al 3 dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. O sea, me sentiría muy orgulloso de poder hacerlo. No, yo sí soy bueno, mira, yo me sacrifico a mí mismo por los demás. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Es vacío, es hueco todo lo que hagamos, si no estamos conectados con Él. Solo cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, como les dije, uno recibe el amor de Dios. Somos llenados del amor y salimos de su presencia y lo que damos es amor, porque eso es lo que recibimos. Nuestro trato con la gente es diferente. Impacta a la gente nuestro trato. Es muy notorio. Se siente cuando alguien está en la presencia de Dios. Se siente. Así es que, hermanos, servir es importante, pero nunca debe reemplazar nuestro tiempo a solas con Dios. Nunca debe suceder eso. No lo podemos permitir. Él es la fuente de nuestra vida y sin Él no somos nada. Y todas nuestras acciones van a ser huecas y vacías, no van a dar fruto. Punto 3. ¿Cómo encontrar una verdadera comunión con Dios? Te lo pregunto, ¿cómo se encuentra esa comunión con Dios? Porque deseo que cuando nos vayamos de aquí, pues sepamos qué debemos hacer. ¿Cómo se encuentra esa relación, esa comunión personal, íntima con Dios? Por supuesto. Mira, aquí está un montón de cosas que podemos hacer. Mira, reconocer primero que lo necesitamos. Porque si no reconocemos que lo necesitamos, pues ¿quién lo va a buscar? Primero reconocerlo. Para poder tener esa comunión necesitamos haber creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque cuando lo recibimos, dice la Escritura, que Él nos hace nacer en el Espíritu. Y como Dios es Espíritu, nadie se puede comunicar con Él desde la mente ni desde la razón. Se comunica uno con Él desde el Espíritu y por eso nos da vida espiritual para que podamos conectar con Él. Otra cosa, tenemos que hablar con Dios a través de la oración. O sea, si tú crees que para tener comunión con Dios no necesitas orar, mira,
Quiero quitarte el estigma religioso que tienes que venir e hincarte. Puedes orar y hablar con Dios sin hincarte. Porque el que se hinca es tu corazón delante de Dios, no es el cuerpo físico. Pero si lo puedes hacer, adelante, se va a convertir en un momento más especial. Porque estás disponiendo todo tu cuerpo, todo tu ser, aún los pendientes que tienes, les vas a decir no. ¿Por qué? Porque te estás disponiendo para entrar a su presencia. Y si lo haces así y te hincas, adquiere una relevancia muy particular. Pero solamente si antes de doblar estas rodillas físicas, doblas primero la actitud de tu corazón. Porque si no se dobla el corazón primero, estás hablando de aquí para afuera. Otra cosa, leer, reflexionar en la Biblia, lo que Dios nos habla. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Sabes cómo lo puedes conocer? Leyendo la Biblia. A través de ella Dios se revela al ser humano. Entonces hay que estudiarla. Hay que desarrollar una amistad con el Espíritu Santo. Señor, el día de mañana voy a tener un negocio. Y el negocio es así, y es asá, y es asá. No quiero ir en mis fuerzas. Ayúdame. Dame palabras. Dame palabras que convenzan. Dame credibilidad. Tú haz la obra. Tú haces lo posible, ¿verdad? O sea, tú vas a ir a la reunión, pero tú lo estás encomendando a Dios desde un día antes. ¿Sabes qué va a pasar cuando empiezas a encomendar esa reunión de mañana con el Señor? Desde el día antes Dios le va a empezar a hablar. De tal manera que cuando llegues a la reunión, el terreno está listo. Tan solo es cuestión de que digas algo, des el saludo, ni dices más. ¿Sabes qué? Sí lo vamos a hacer. Ya está el negocio hecho. Lo hizo Él. Es increíble lo que pasa. Son cosas así. Tenemos que aprender a vivir lo cotidiano con Él. Él quiere ayudarnos, quiere manifestarse en nuestras vidas, pero eso solamente mediante esa relación de amistad con el Espíritu Santo. Necesitamos vivir una vida de santidad, alejados del pecado. Su presencia en nosotros va a hacer que nos apartemos del pecado. No vamos a querer hacer las obras malas que antes nos encantaban. Lo produce el Espíritu. Adorar a Dios con el corazón, no solo con palabras. Hermanos, por favor, no pensemos que adorar a Dios solamente es cuando venimos a la iglesia el domingo y es el momento de cantar y adorar a Dios. No solo es ese momento, es un estilo de vida que nosotros desarrollamos todo el tiempo, toda la semana. Hay que adorar con el corazón, no solo con palabras. Hay que ser obedientes, hay que compartir la fe con otros creyentes, ser agradecidos en todo momento, buscar momentos de quietud para conectar con Dios. Lo que vengo diciendo. Y no rendirnos, hermanos. El camino del creyente es un camino de fe. Y vamos a tener momentos difíciles. Pero no porque sean momentos difíciles, debemos sucumbir en nuestra fe. Debemos de permanecer firmes de que en esos momentos difíciles Él está con nosotros. Porque el problema o lo importante no es dónde estemos ni en qué condición estemos. Lo importante es que estemos con Él, no sin Él. La palabra de Dios, Lucas 10:41, dice: el Señor le respondió a Marta: Marta, Marta, estás afanada y molesta por demasiadas cosas. Pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido la mejor parte y nadie se la puede quitar. ¿Te acuerdas de esta porción? Y para poner en perspectiva lo que es el activismo, lo que es el ejercer ministerios, el servir, pero hacerlo sin Dios. Jesús visitó la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y Marta estaba preparando la comida. Había hecho el aseo, había puesto un jarroncito con flores, había limpiado muy bien la casa, estaba picando la verdura, estaba haciendo la comida, esperaba a Jesús. Y María estaba en su cuarto diciendo: Dios,
Te amo, Dios. Y cuando llegó Jesús, lo invitaron a sentarse a la sala, y cuando estaba sentado en la sala, María se sentó en el piso a un lado de él. Estaba Jesús sentado y María se sentó a un lado y estaba así, viendo a Jesús hablar. Y mientras que la otra estaba moviendo vasijas, moviéndole a las ollas, preparando esto, el agua, y estaba y volteaba y veía a su hermana. Esta me dejó sola, y seguía haciendo, estaba afanadísima, y volteaba con ella a verla otra vez, y conforme más volteaba a verla, más se enojaba, porque estaba llevando la carga toda sola. Hasta que no aguantó y se acerca. Señor Jesús, ¿qué no ves a mi hermana que es una floja? Me ha dejado hacer todo a mí. No me quiere ayudar ni siquiera a hacer el agua. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Marta, Marta, estás bien afanada. Es más, ni estás disfrutando que yo haya venido. Y le dijo, estás enojada, estás molesta por muchas cosas, pero solo hay algo realmente importante. Y María ha escogido esa cosa que es verdaderamente importante. ¿Y sabes una cosa? Nadie se la puede quitar. Cuando nosotros nos afanamos en activismos religiosos, en hacer muchas obras, pero sin tener comunión con Dios, estamos como Marta, afanados por las cosas que no valen la pena. Así es que es bien importante, hermanos, que nosotros cambiemos. Pónganse de pie, por favor. Quiero que nos quede bien claro lo siguiente. Lo más importante no es cuánto hacemos, sino el tiempo que pasamos con Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Si pasamos tiempo con Dios, si se convierte un hábito en nuestras vidas y lo hacemos rutinariamente, se convierte en un estilo de vida, nos vamos a empezar a dar cuenta que todo lo que hagamos dejará un peso de gloria dentro diferente a cuando lo hacemos sin tener esta comunión con Dios. Yo quiero, por favor, captar tu atención. No nos podemos seguir engañando, hermanos. Dios no nos llamó primero a trabajar para Él, sino para estar con Él. Antes de enviarnos a servir, Él nos invita a tener una relación personal con Él. Por esa razón pasa lo que aquí vamos a leer. Hay una versión que antes de decir esto que dice aquí, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y a qué día se refiere? Se refiere a ese día cuando toda la creación, todo ser vivo, habremos de comparecer en el trono blanco delante de la presencia de Dios a rendir cuentas. Es ese día al que se refiere. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ya leí este versículo, pero después de hablar todo lo que hemos venido hablando, nos amplía más nuestra percepción. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que realmente importa no es lo que hacemos, es si estamos entrando a su presencia o no. Eso es lo verdaderamente importante. No es lo importante que te llames cristiano.
hijo de Dios, y todos los domingos vengas a la iglesia. Lo que importa es si pasas tiempos íntimos con Dios y se refleja en tu forma de vivir en tu casa. Eso es lo importante. Vidas transformadas, porque recibimos el amor de Dios en lo íntimo y somos capaces, al caminar en este mundo, de transmitir ese mismo amor que Él nos da en su presencia. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, en el nombre de Dios, y aún así no tener una relación verdadera con Él. No se trata solo de actuar en su nombre, sino de conocerlo de verdad. Te hago estas preguntas y por favor reflexiona en ellas. ¿Estoy tan ocupado sirviendo que he descuidado mi relación con Dios? ¿Estoy tan ocupado viviendo mis días que no me acuerdo de venir a su presencia? Siento que mi vida espiritual depende más de lo que hago que de quién soy en Cristo. Yo te pregunto, si hoy compareciéramos delante de Dios, ante el trono blanco, ante el juicio final, a rendir cuentas de nuestra vida, si hoy nos presentáramos ante Dios, Dios nos reconocería como alguien que pasó tiempo con Él. Es una reflexión, mi hermano. Cada uno de nosotros sabe cuál es su verdadera situación. No nos podemos esconder de Dios. Sus ojos nos ven tal cual somos. Pero Él está esperando que sea nuestro corazón el que se doble y reconozca y se acerque a Él en la condición que estemos. Hoy es el tiempo de cambiar, mi hermano. No permitamos entonces que el activismo ni los ministerios reemplacen nuestra comunión con Dios. No caigamos en ese engaño. Busquemos a Dios de todo corazón, a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Démosle un lugar y no tienes que ocupar todo el día, hermano, orando, ni leyendo, ni tienes que ayunar todos los días. Son herramientas que nos pueden servir. Haz uso de ellas de una manera consciente, en la medida de tu capacidad, pero que Dios vea tu corazón. Así es que, hermano, te invito a esto. Por último, no sirvamos a Dios sin conocerlo. No trabajemos para Él si no caminamos con Él. Son obras muertas, no sirve de nada. Cierra tus ojos y habla con Él. Dile lo que entiendes, dile lo que Dios te ha hablado el día de hoy. Y recuerda esto: Él da amor incondicional. Y eso significa que sin importar la condición en la que estemos, acercarnos a Él no nos va a rechazar. Él nos ama, Él nos da un abrazo, Él nos recibe, nos ama, nos perdona siempre. Es necesario que confesemos delante de Él todos nuestros pecados, y Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad que puede haber dentro de nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre, Señor, aunque es afilada, es aguda, dice que es penetrante y más penetrante que toda espada que tiene dos filos. Se mueve hacia un lado y corta, se mueve hacia el otro y también corta. O sea, no hay acción, no hay absolutamente nada que tu palabra, al ser lanzada, no dé en el blanco, no rompa nuestros argumentos, no quiebre nuestras ideas falsas que nos alejan de ti. Cortan siempre. Que esta palabra nos enseñe, Señor, nos ayude a que tengamos el ánimo, la libertad para venir a tu presencia.
y estar ahí. Y arrepentirnos, Dios, si es necesario arrepentirnos. Y a tomarnos de ti. Tú haces la cirugía, Señor, si hemos vivido desconectados de la vid. Tú nos tomas y nos reinjertas, nos colocas, para que entonces tu vida siga fluyendo a través de nosotros. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor?